A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Acuérdense que estamos en las Early Teachings de los maestros de Jinera Hadassah. Ya estamos un poco más avanzados. Empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza e inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Radha Burnier. También nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría, los maestros M y KH. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de teósofos prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos y admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Quedamos que en estas clases que se requiere más inspiración para todos. Tengo dos invocaciones adicionales. Oh Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos antes de empezar esta clase. Te pedimos que nos investigues y si encuentras en nuestros corazones que están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Finalmente, devela, oh tú que sustentas el universo, sustentador del universo, de quien todo procede y a quien todo regresa. Devela ese rostro de sol verdadero ahora oculto por un jarrón de luz dorada, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Así sea. Y bueno, continuamos. A raíz de las consultas que me van haciendo ustedes, vamos a explicar con más detalle el asunto de dónde estamos. Bueno, estos son entonces todo lo que ya hemos avanzado en el globo A, con sus siete rondas. El globo B con sus 7 rondas, ya lo pasamos. El globo C también con sus 7 rondas. En el globo D, la primera, segunda, la tercera, y estamos en la cuarta ronda. En la cuarta ronda hay 7 razas. Aquí está la primera, la segunda, la tercera, estamos en la quinta raza. Y aquí hay 7 subrazas. Bueno,
Por aquí andamos, exactamente a la mitad, empezando hacia arriba, y esto es lo que nos falta por recorrer, esta parte que está de este lado. Tenemos aquí el globo D, la parte N, que es el punto inicial y terminal de la evolución del planeta, y en la parte de abajo tenemos el punto axial y luego tenemos el ecuador. Yo enderecé de lo que hizo Subarró, enderecé el globo para que pudiera verse, porque de hecho el maestro Kotomi ya de alguna manera había comentado que le había quedado un poco inclinado. Entonces, la flecha indica el impulso evolutivo hacia abajo y luego, en este caso, el impulso ascendente. Aquí están, bueno, todo lo que ya habíamos explicado de esto. Actualmente nos hallamos en el cuarto globo, el D, y en una quinta raza de la cuarta ronda, del presente Manvantara, exactamente en el punto medio del esquema mayor de nuestra evolución. Bueno, esto es por si sirve un poco para ver cuál es el camino recorrido que tenemos y ahora vamos hacia arriba, pero traemos una inercia todavía hacia abajo. En algunas de las cartas, los comentaristas, los que comentan las cartas, hablan acerca de que también los maestros habían dicho que aquí era muy difícil donde estamos, porque la inercia que traemos es hacia abajo y aunque ya no hay más abajo, porque ya llegamos hasta abajo de donde puede, el bottom line ya está. Ahora hay que empezar a subir, pero hay que transformar la inercia que ahora es para arriba. Bueno, continuamos. Este es un esquema, dice las The Seven Chains, que son las siete cadenas, el esquema con sus pralayas y con sus manvantaras. Entonces tenemos el globo 1 con sus siete espacios y después el pralaya el pralaya de este primer globo y después tenemos el segundo, el tercer pralaya, el cuarto que es donde estamos, después vendrá su pralaya y finalmente llegamos al séptimo con su pralaya. Esto es la realidad. Desde el punto de vista temporal, entonces tenemos una parte temporal, una parte fenomenal y una parte noumenal. Es a lo que se refiere este esquema. Y ahora seguimos con las preguntas que vienen en el libro de Hinara Hadass. Dice la pregunta de Sinet. Supongo que están en la primera encarnación de la quinta ronda. Dice él, supongo que están en la primera encarnación de la quinta ronda y que el progreso será enorme cuando las gentes de la quinta ronda lleguen a la séptima encarnación. Vamos a ver otra vez lo que dice la pregunta. Le dice al maestro, dice, supongo que están ustedes en la primera encarnación de la quinta ronda y que el progreso será enorme cuando las gentes de la quinta ronda lleguen a la séptima encarnación. Aquí está mezclando Sinet encarnaciones con rondas. Y contesta el maestro, verdaderamente es así. Encontraréis la explicación con más detalle en el apéndice 1, del cual vamos a hablar dentro de un momento. Pero si un Nobel de la quinta ronda se dedicara al ocultismo y lograse el adeptado, ¿se libraría de ulteriores encarnaciones terrestres? Vean ustedes lo que pregunta y vamos a ver lo que contesta el maestro. Dice, pero si un Nobel de la quinta ronda, un alma nueva, se dedicara al ocultismo y lograse el adeptado rápido, ¿se libraría de ulteriores encarnaciones terrestres? Y el maestro responde, no. Si exceptuamos a Buda, perteneciente a la sexta raza, que en anteriores encarnaciones recorrió su camino con éxito sobrado para adelantarse a sus predecesores. Pero un hombre así solo se encuentra entre 1.000 millones. Se distinguía de los demás hombres tanto por su aspecto físico, y aquí viene una llamada que vamos a hablar dentro de un momento, normalmente no las pongo, pero esta sí es importante, como por su conocimiento y espiritualidad. Sin embargo, solo se libró de ulteriores encarnaciones en esta tierra, porque cuando de ella salgan los últimos hombres del tercer ciclo de la sexta raza, repito, porque cuando de ella salgan los últimos hombres del tercer ciclo de la sexta raza, el insigne instructor habrá de reencarnar en el próximo planeta. Por haber renunciado al descanso y bienaventuranza nirvánica en bien de la salvación de sus prójimos, renacerá en el séptimo y último ciclo del planeta superior. Hasta entonces cobijará cada decimilenio, digamos más bien que ya lo ha cobijado, a un escogido individuo que generalmente que transforme el destino de las naciones. Vamos con la llamada, dice, del número 12, que es su aspecto físico, dice esto es por la índole de los constituyentes de los vehículos del señor Buda. Incluso en el cuerpo físico, pues la tradición budista nada dice respecto a diferencias en el aspecto exterior. Sin embargo, hay que ver la doctrina secreta en el tomo 3, en uno de los capítulos que se llama El misterio del Buda, que es muy interesante, en la editorial Teosófica de Barcelona, apartando página 787, donde se habla con mucha extensión en la doctrina secreta en el tomo 3. Bueno, léase también Isis sin velo en el tomo 1, página 34 y 35, último y primer párrafos,
en las respectivas páginas de la edición inglesa. O sea, esto lo podemos buscar en comunicaciones posteriores a lo que el maestro estaba aquí comentando con eh, Sinet. Resumiendo entonces, cuando pregunta Sinet si se pueden hacer adelantamientos con mucha devoción, él dice no, tiene que ser necesariamente una persona muy especial para que eso ocurra. Entonces, si solo ocurre en uno cada 1.000 millones, pues la respuesta es no. Vamos ahora con más de Buda. Dice KH, hasta entonces cobijará cada decimilenio, dice, digamos, más bien que ya lo ha cobijado. Está hablando, por supuesto, de Buda, a un escogido individuo que generalmente se transforma el destino de las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí KH? Vamos a ver otra vez con calma. Hasta entonces, hasta después, Buda cobijará en cada decimilenio, cada 10 milenios, digamos más bien que ya lo ha hecho, a un escogido individuo que generalmente transforme el destino de las naciones. Vamos a poner hacia abajo lo que viene en verde. La figura a menudo descrita como un individuo elegido que cambiará el destino de las naciones es Gautama Buda, el fundador del budismo. Sus enseñanzas sobre la iluminación y la liberación del sufrimiento transformaron sociedades y continúan guiando a muchas. Otra figura con un papel similar es el futuro Buda, Maitreya, un bodhisattva que según la profecía se convertirá en el próximo Buda y traerá una nueva era de paz e iluminación en el mundo. De eso está hablando ahí el maestro KH. Bueno, continuamos. Aquí tenemos entonces la creación nominal de la que no sabemos nada, está en negro. Y la creación fenomenal de la que sí sabemos, esta es otra forma en la que se presentó, que me pidieron que volviera yo a ponerle. Y luego hay que hablar un poco de las jerarquías creadoras, mónadas universales y pitris lunares y pitris solares para poder entender mejor lo que los maestros están aquí explicando. Bueno, aquí están entonces los dos puntos, lo nominal y lo fenomenal, están irremediablemente unidos. Y estos puntos que estamos viendo acá es lo que va a construir la elipse, que tienen pues todas las formas en el universo, desde las galaxias, los átomos, etc. Esta forma elíptica, que de alguna manera tiene dos puntos de fusión, se llama en una especie de paralelogramo, lo que va haciendo es proponiendo a la partícula que se mueve cuál es el punto al que debe arribar y la partícula lo que hace, ya sea partícula o ya sea ¿cómo se llama? Eh, trayectoria, entonces lo que hace es seguirla y de esa manera se dibuja entonces todo lo que es el trayecto que se requiere para poder hacer el movimiento. Sin embargo, estas cosas son susceptibles de ser modificadas por la mente del universo que produce este orden, pero la mente de sus estratos inferiores, la mente humana que está apenas en probación o está en proceso de educarse, puede alterar un poco los puntos hacia los cuales deben arribar las partículas. Y esto significa pues todo, significa destino, significa todo lo que uno pueda imaginarse. Un poquito de lo que me pidieron que se explicara para poder entender lo que los maestros explican, jerarquías creadoras, se llaman así porque están ocupadas en la construcción del universo, estas jerarquías. Y su misión es guiar a los hermanos mayores en el sendero de la evolución y dirigir el desenvolvimiento de las fuerzas espirituales en el universo material. Dirigir el desenvolvimiento que vimos hace un momento de las fuerzas espirituales en el universo material. En el estado presente de la evolución, donde estamos todos, 5 de estas jerarquías han transpuesto ya el campo visual de los mayores y más desarrollados maestros de nuestro mundo, cuando han pasado más allá de la liberación y una está en los umbrales de este último estado. Así que en nuestra evolución solo toman parte 7 jerarquías que afectan, por decirlo así, nuestra partícula de divinidad, nuestro rayo divino, nuestra conexión con la divinidad. La porción de Isvara, véase el Bhagavad Gita en el tomo 15, la porción 7 del Jivatma, el ser viviente cuya superior naturaleza espiritual forma parte integrante de una de dichas jerarquías. Y aquí, pues un poco las jerarquías, voy a leer rápido porque seguramente ustedes ya conocen este tema. Dice, la primera jerarquía está constituida por los hálitos ígneos amorfos, ya sabemos por qué esta jerarquía es así, señores del fuego, llamas divinas, fuegos divinos, leones del fuego, leones de vida, nombres todos ellos que expresan atributos ígneos, o sea, de fuego, pues dichos seres son vida y corazón del universo. El Atma, la voluntad cósmica, y a través de ellos pasa el rayo de Paramatma, que despierta el Atma de la mónada del hombre. Es decir, aquí está hablando de todas las jerarquías que bajan, para poder activar en nosotros este rayo que tiene mayor condensación y que distribuye en todos los seres humanos. La segunda jerarquía está formada por los seres de doble naturaleza, los dúplices. Estos ya tienen fuego y éter.
el discernimiento manifestado, la sabiduría del sistema, el Budi cósmico que despierta al Budi en la mónada humana. Entonces, el padre del Budi humano es el Budi cósmico, el Budi divino. Y entonces voy a repetir, en esa segunda jerarquía está formada por los seres que tienen ya doble naturaleza, a diferencia de la primera, que es solamente fuego. En esta doble naturaleza están las dúplices, fuego y éter. El discernimiento manifiesto de la sabiduría del sistema de Budi cósmico que despierta el Budi de la mónada humana. La tercera es el Mahatomanas, como ya sabemos, el cósmico son las tríadas. Aquí ya son tres. Tenemos fuego, éter y agua. La actividad cósmica que también dejará parte de su esencia en la mónada del hombre a medida que éste vaya descendiendo en el arco descendente. Estas son las jerarquías creadoras arrúpicas, que no tienen forma y que moran en materia todavía demasiado sutil como para que nosotros podamos considerarlas como formas. Luego tenemos la cuarta, que es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas que no han dejado todavía el seno del Supremo Parte, en donde verdaderamente pertenecemos inseparables a él, aunque en el laberinto de materia nos parezca que estamos separados y seamos distintos en ese laberinto de materia. Esta jerarquía se llama también de los jivas imperecederos. La quinta es la de Makara, que tiene por símbolo el pentágono. En ella está el doble aspecto espiritual y el doble aspecto físico de la naturaleza. El positivo y el negativo aparecen en recíproca lucha permanente. Son los turbulentos, los rebeldes de las mitologías, los nacidos del cuerpo de las tinieblas, que por su evolución pertenecen a este universo. Son seres de gran poder y sabiduría espirituales, pero que ocultan en su interior el germen de la esencia de la Hamkara. Ya sabemos lo que es el Hamkara, de aquella facultad autoactiva que es necesaria para la evolución humana, en el sentido que tenemos un nombre y un sentido y son producto de la primera cadena planetaria. La sexta jerarquía está formada por los nacidos del cuerpo de Brahma, que se denomina cuerpo de luz. Y bueno, los que quieran entonces ver con más detalle esto, sobre todo los que me solicitaron esto, podrán hacerle una foto para que vean esto. Al final estamos hablando de los agnichavatas, los sextuples, los villani sextuples. Ellos le dan todo al hombre menos el atma y el cuerpo físico. Por eso se les llama donadores de los cinco principios intermedios del hombre, a estos, a la sexta jerarquía, los del cuerpo de Brahma. Son los grandes donadores de los cinco principios intermedios. Y guían a la mónada para que obtenga los átomos permanentemente relacionados con estos principios que sean el plasma quíntuple, son producto de la segunda cadena planetaria. De ahí viene. En esta jerarquía se harían también incluidas las grandes huestes de devas y los más elevados espíritus de la naturaleza. Teniendo todo esto, llegamos entonces al tercer globo y ahí es donde vamos a ver minerales, vegetales y animales. Y luego estamos en el cuarto globo, que es donde ya somos humanos. La séptima jerarquía comprende los seres que conocemos con el nombre de Pitris lunares, nacidos del cuerpo de Brahma, llamado crepúsculo de Sandaya. Su labor respecto a la evolución física del hombre es idéntica a la de los Pitris agnichavatas respecto a la evolución intelectual. Forman asimismo parte de esta jerarquía los agentes. Bueno, esto viene muy resumido, pero ya sabemos que de ellos obtenemos el cuerpo físico y el doble etérico. Con eso ya tenemos los 7 principios compuestos. Aquí viene la mónada universal, que viene pues obviamente una síntesis para entenderla. Después están los pitris lunares y después están los pitris solares. Para que no se vaya haciendo, no nos vayamos desviando mucho del núcleo de la clase, esto los voy a explicar en la siguiente sesión. Voy a arrancar con la explicación de esto, más lo otro, si ustedes me hacen favor de estudiarlo por su cuenta, ya sea en las logias o en sus casas, para que podamos después brincar a estas definiciones, que es los pitris lunares y solares, y continuamos con las preguntas. La siguiente, entonces, arrancamos con estas partes. Pregunta número 4 que hace Sinet. ¿Hay espiritualmente alguna diferencia esencial entre hombre y mujer? ¿O es el sexo un mero accidente de cada nacimiento? De modo que el ultérrimo porvenir del individuo ofrezca las mismas oportunidades. Y está hablando con el prejuicio que tiene respecto a lo que son las civilizaciones humanas, donde la mujer tiene menos oportunidades que el hombre. Así es como lo está preguntando. Responde el maestro, es un mero accidente. Como decís, generalmente es una coyuntura guiada por el karma individual para manifestar las características, aptitudes morales y resultado de las acciones de la existencia precedente. Entonces, el hecho de que seamos hombres o mujeres es algo que ocurre para que podamos manifestar las características completas de este mundo dual en el que habitamos, nuestras aptitudes morales, ya sea en un género o en el otro, y el resultado de las acciones de la existencia precedente, es el karma de lo que hicimos. Pregunta quinta. A mi entender, la actual mayoría de las clases superiores de los países civilizados de la Tierra son gentes del séptimo ciclo, es lo que está preguntando él. Dice la gran mayoría, es decir, de la séptima encarnación terrestre, de la cuarta ronda. Me parece que los aborígenes australianos son de un ciclo inferior. ¿Por qué? Pregunta.
Las clases bajas e inferiores de los países civilizados pertenecen a varios ciclos o ciclos inferiores al séptimo, las clases de personas que no tienen el ánimo para hacerse cargo de sí mismas y que viven como homeless. Y luego pregunta, ¿y las gentes del séptimo ciclo nacen en las clases superiores o pueden hallarse algunos de ellos entre los pobres? Bueno, eso pregunta Sinet. La respuesta, no necesariamente. El refinamiento, de hecho, la palabra civilización viene de refinament, de la palabra francesa. La cortesanía y la brillante educación, en el sentido de vosotros, dais a estas palabras, tienen muy poco que ver con la ley superior de la naturaleza. No tiene nada que ver. Una persona de mucha alcurnia y muy elevado y muy educado en modales no tiene nada que ver con eso. Tomad un africano del séptimo ciclo o un mongol del quinto. Y aquí dice, tomad un africano del séptimo ciclo o un mongol del quinto y comenzando desde la cuna, podréis educarlos y transformarlos, excepto en su aspecto físico. Podrán convertirlos en gentlemans, pero no desde el punto de vista físico, en el más brillante y cumplido lord inglés. Sin embargo, no dejará de ser aparentemente un papagayo intelectual. Bueno, esto está contestando el maestro, como para quitar el prejuicio de lo que está preguntando Sinet. Pregunta número 6. La señora mayor me dijo que la masa general de los habitantes de este país están en algunos aspectos menos adelantados que los europeos, aunque son más espirituales. ¿Pertenecen a un ciclo inferior de la misma ronda o dimana la diferencia de algún principio referente a los ciclos nacionales que no tienen nada que ver con el progreso individual? Voy a repetir la pregunta. Hay dos llamadas acá, la del 15, entonces la señora mayor, el número 15, así se solían llamar afectuosamente sus amigos a la señora Blavatsky, la vieja dama. Solo que aquí le pone, fue en la traducción en castellano aparece como señora mayor, pero es la vieja dama, de Old Lady, que es Blavatsky. La señora Blavatsky me dijo que la masa general de los habitantes de este país, y aquí viene otra llamada, se refiere a la India, están en algunos aspectos menos adelantados que los europeos, aunque son más espirituales. Visto con las llamadas, ya entendemos bien qué está diciendo aquí la pregunta. Dice, la señora Blavatsky me dijo que en la masa general de habitantes de la India están en algunos aspectos menos adelantados que los europeos, pero son más espirituales que los europeos. Pertenecen a un ciclo inferior de la misma ronda por estar menos desarrollados, por ser más pobres, o dimana la diferencia de algún principio referente a los ciclos nacionales que no tiene nada que ver con el progreso individual. Así pregunta. Respuesta. La mayoría de las gentes de la India pertenecen a la primera y más antigua subraza de la quinta raza humana. Repito, contesta el maestro. La mayoría de las gentes de la India pertenecen a la primera y más antigua subraza de la quinta raza humana. He suplicado al maestro M, y aquí aparece 17, bueno, ya sabes quién es. Pero dice una revelación muy interesante en la obra, dice el maestro M, a quien por ser el Manú de la próxima raza raíz, se refiere a menudo el maestro KH cuando habla de razas. Regresamos entonces a la parte de arriba, dice la mayoría de las gentes de la India pertenecen a la primera y más antigua subraza. He suplicado al maestro M, no es cualquier cosa, el que va a ser el próximo Manú de la próxima raza raíz, que para ahorrarme trabajo termine la carta que os dirige con un breve sumario de las últimas teorías de vuestros eruditos etnógrafos y naturalistas. Leed lo que os escribe y después consultad el apéndice 3. Como las preguntas se van haciendo cada vez más sofisticadas, el maestro dice que va a hacer unos apéndices para poder aclarar las cosas que no puede aclarar durante la forma como las preguntas se van realizando. De ese lado estamos entonces, de este lado les puse un mapa, es un mapa del siglo XV, siguiendo los relatos bíblicos de que la humanidad proviene de los tres hijos de Noé. Arriba está Asia, habitada por los semitas, descendientes de Sem. Debajo a la izquierda está Europa, habitada por los jefetitas, descendientes de Jafet. Y debajo a la derecha está el África, habitada por los camitas, dependientes de Cam. Eso es lo que se creía en Europa hasta el siglo V, perdón, hasta el siglo XV. Posterior, después del Renacimiento, empieza pues todo, las travesías, la cross and around, que decían los científicos de esa época para que se descubre el mundo y empiezan entonces a surgir nuevas razas y se da uno cuenta que el tema es bastante más complicado. Bueno, ahora vamos con el apéndice. El maestro hace un descanso, por lo menos Gilera Hadassah lo efectúa así para poder hablar del apéndice. Entonces, en este apéndice va a tratar de aclarar las cosas que no quedaron suficientemente claras en las preguntas que fueron hechas por Sinet y por Hume.
Empecemos con la primera idea de este apéndice 1. Dice el maestro, toda individual espiritualidad, o sea, todo espíritu individualizado humano, ha de recorrer un dilatadísimo sendero de evolución, dilatadísimo sendero de evolución, y realizar un enorme progreso, pero en ciclos. Es decir, va a entrar en ciclos hasta que termine el ciclo, pasa al siguiente ciclo. Bueno, desde el comienzo del máximo ciclo manvantárico, o sea, hasta hablando del universo, la mónada ha de pasar sucesivamente por 7 razas humanas en cada uno de todos los planetas destinados a la evolución del hombre. Desde el mudo vástago del mono, muy distinto de las especies hoy conocidas, hasta la actual quinta raza, o mejor dicho, variedad, y 2 razas más antes de terminar su jornada en esta Tierra, para continuar después en otros planetas cada vez más adelantados. Bueno, entonces aquí esto lo contesta el maestro porque hubo preguntas de este tipo, ¿se acuerdan? Entonces, repetimos, toda individualidad espiritual, todo ser humano, a través de nuestro principio espiritual, tendremos que recorrer un dilatadísimo sendero de evolución y realizar un enorme progreso a través de ciclos. Desde el comienzo del máximo ciclo manvantárico, desde el más grande, la mónada nuestra, ha de pasar sucesivamente por 7 razas humanas en cada uno de los planetas destinados a la evolución del hombre, en cada uno de los planetas destinados para nuestra propia evolución. Desde el mudo vástago del mono, muy distinto a las especies hoy conocidas, de lo que ya se había hablado en las cartas anteriores, hasta la actual quinta raza, o mejor dicho, variedad, y 2 razas más antes de terminar su jornada en esta Tierra, la sexta y la séptima, para continuarla después en otros planetas cada vez más adelantados. Bueno, esto es una nota aclaratoria de lo que se había dicho antes. Segunda idea, pero contraeremos nuestra atención a la Tierra. Cada una de las 7 razas se subdivide ya está en el planeta Tierra, cuarto globo. Cada una de las 7 razas se subdivide en 7 subrazas derivadas de la raza madre. Y por cada subraza ha de evolucionar el hombre 7 veces antes de pasar a la raza inmediatamente superior. Bien podéis abrir de par en par los ojos, mi buen amigo, y sentirnos arrullados de que así sea. Entonces el maestro vuelve a contestar, por eso, de hecho, por eso hice el esquema, para que veamos entonces cuando el maestro contesta acá. Dice, cada una de las 7 razas se subdividirá en el planeta Tierra en 7 subrazas derivados de la raza madre, y por cada subraza de evolucionar el hombre 7 veces antes de pasar a la raza siguiente. Por cada subraza tendremos que evolucionar 7 veces en cada subraza, que a su vez son 7 en relación a la raza madre, que a su vez también son 7. Vamos a hablar del principio septenario también. Las subrazas ejemplarizan física y espiritualmente distintos tipos de humanidad, y ninguno de nosotros puede omitir ni un solo peldaño de esa escala. Aquí no hay atajos. Tened la bondad de recordar que cuando hablo del hombre me refiero a un ser humano de nuestro tipo, pues hay otras e innumerables cadenas manvantáricas de globos en el universo en que evolucionan seres inteligentes, tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Y la cúspide o ápice de la evolución en sus respectivas cadenas es en unas física e intelectualmente inferior a la nuestra y en otras inmensamente superior a la del hombre de nuestra cadena. Pero por ahora no haremos más que mencionarlas. Aquí está revelando el maestro algo que, si de por sí estamos con muchas cosas que no se conocían, pues este es un detalle todavía más complejo. Está hablando entonces de todo el desarrollo de las mónadas en todo el universo, y que son seres no necesariamente iguales a nosotros, y que otras están dentro de nuestro mismo sistema solar en diferentes etapas, y otros están fuera del sistema solar en otros sistemas solares. Y entonces en la cúspide y ápice de la evolución, en sus respectivas cadenas de todas estas humanidades que están creciendo, unas en lo físico e intelectualmente van a ser inferiores en la física e intelectualmente, y otras inmensamente superiores a los hombres de nuestra cadena, en lo físico y en lo intelectual. Pero por ahora no haremos más que mencionarlas. Ojo, físico e intelectual. Por lo tanto, en cada raza ha de efectuar el hombre 7 sucesivas entradas y salidas, desenvolviendo su inteligencia por grados desde lo inferior hacia lo superior. Pero ya nos dijo que por mucho que nos esforcemos, por lo menos en lo que respecta a la cadena terrestre, habrá fuera de nosotros, fuera de nuestro sistema, humanidades con un mucho mayor desarrollo, tanto físico como inteligente, y otras con menor. En resumen, el ciclo terrestre del hombre, con sus ciclos menores y subciclos, es la exacta contraparte en miniatura del ciclo máximo.
Recordad también que los intervalos entre estas reencarnaciones en una raza son enormes y que el más estúpido salvaje africano ha de sobrellevar las consecuencias de su karma, lo mismo que su compañero 6 veces más inteligente. Aquí la inteligencia no cuenta para el tema de tener que purgar los asuntos con el karma. Bueno, continuamos. Vuestros etnógrafos y antropólogos. Bueno, de hecho, la antropología años después se dividió en etnología y arqueología. Pero en aquel entonces, bueno, estaban los antropólogos y una rama eran los que estudian a las poblaciones, sus costumbres, su vestimenta, las poblaciones folk que le llamaban. Vuestros etnólogos y antropólogos serían muy bien en tener en cuenta esta invariable ley septenaria que rige en todas las operaciones de la naturaleza. Si no entendemos lo septenario, no vamos a entender por qué están divididas las cosas como están divididas. Desde Cuvier, el último gran maestro de la Biblia teológica, cuyo cerebro atiborrado de Biblia le hizo dividir al género humano en solo 3 razas distintas, hasta Blumenbach, que lo dividió en 5, todos incurrieron en el error del número, por no saber entonces que todo esto tiene un embudo septenario. Tan solo Pritchard, que proféticamente conjeturó 7, estuvo muy cerca de la verdad. En el Pioneer del 12 de junio que me envió HPV, leí una carta de APW sobre la teoría del mono, con una excelentísima exposición de la hipótesis de Darwin. El último párrafo de la página 6, columna 1, podría considerarse, luego de expurgados algunos errores, como una revelación dentro de 1000 años, poco más o menos. Es decir, hay una revelación enorme en el artículo del Pioneer del 12 de junio que le envió HPV sobre la teoría del mono. Bueno, si pudiera conservarse, leyendo las 9 líneas a contar de la 21, empezando por abajo, echaréis de ver un hecho cuya prueba pocos naturalistas están preparados para aceptar. Bueno, la quinta raza y séptima razas de la quinta ronda, cada raza sucesiva evoluciona al compás del ciclo máximo de rondas, y la quinta raza de la quinta ronda han de manifestar una perceptible diferenciación física, es decir, un cambio importante, intelectual y moral respecto de su cuarta raza o terrestre encarnación. Repito, la quinta raza, la sexta, las séptimas razas de la quinta ronda, cada raza sucesiva evoluciona al compás del ciclo máximo de rondas, y la quinta raza de la quinta ronda habrán de manifestar una perceptible diferenciación en lo físico, en lo intelectual y lo moral respecto de la cuarta raza. Es decir, va a haber un brinco. Esto ya traté de explicarlo con la idea, ¿se acuerdan del piano que había puesto también el maestro KH? En donde decía que entre los sostenidos y bemoles, con las comas estas que son entre 4 y 3, o sea, no son exactamente igual desde el punto de vista de hercios, pero bueno, ya lo explicamos. Entonces hay dos espacios de aceleración, que son cuando termina la tríada, que serían Atma Buddhimanas, hasta que pasamos al cuaternario, hay una aceleración, y hay otra cuando termina con la nota Mi, de Mi hacia el siguiente Do, hay otra aceleración porque no hay puntos intermedios que serían el sostenido y el bemol. Desde el punto de vista de los hercios, por lo menos como escuchamos la música, aunque esto probablemente no sea exactamente así, no estamos hablando de armónicos, simplemente son como dos espacios que detienen o que hacen que esto camine a otra velocidad. Tenemos dos velocidades, por así decirlo. Bueno, vamos aquí de este lado al extracto del Pioneer del 12 de junio del 82 que habla el maestro y que ya subrayó. He subrayado las referidas 9 líneas de Darwin. Y lo primero que dice el maestro es Darwin, bueno, lo que dice este de APW, lo que dice en el artículo dice que Darwin nunca afirmó que el hombre descendiera directamente del mono, sino que descendía de un animal parecido al mono y del que el mono era una derivación. En otras palabras, de que el hombre y el mono tienen un origen común, con un antepasado común. Pero de ello no cabe inferir que el mono haya de evolucionar en hombre. Eso dice, la diferenciación se inició en un remotísimo periodo y en el transcurso del tiempo fue ahondando definitivamente en el abismo entre ambos. Darwin, o sea, está hablando del antepasado tanto del mono como del hombre. Darwin ilustra la doctrina de la evolución con un árbol genealógico cuyo tronco representa un común y colectivo origen de las ramas y brinquillos que simbolizan los desenvolvimientos y diferenciaciones. El erguido tronco en el que arrancan ramas en todas direcciones y de ellas brinquillos simbolizan las diversas formas de vida ampliamente distanciadas unas de otras en carácter y en tiempo.
De modo que comparadas sin tener en cuenta el común origen, parecen distintas porque se van abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, pero tienen un origen común y peculiares creaciones en vez de resultados de la evolución. El hombre como rey de la creación está representado por una ramita que forma el pintáculo del árbol, el pináculo. Pero en el último término el hombre de venir a parar en una rama lateral y se adelantarán y culminarán sobre él razas superiores de seres que le van a superar, que van a superar al momento actual en donde el ser humano está ubicado. Esto es lo que el maestro dijo, que esto estaba muy, muy bien explicado y muy bien dicho. Y aparte desmitifica un poco lo que se sabe de Darwin a través de su famoso libro que escribió después del viaje que hizo con el Endrach, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo ahí en Galápagos haciendo una taxonomía de prácticamente todo y después era un libro muy esperado, El origen de las especies. En solo una semana se vendió todo el tiraje porque se esperaba muchísimo. Y luego, por supuesto, hubo una presión de los evolucionistas que estaban en boga en aquel entonces, Darwin y Lamarck, perdón, Darwin no, Lamarck, Lamarck y el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero todos ellos ejercían una presión para que se siguiera la idea que ya estaba como muy publicada acerca de la génesis del ser humano a través del mono. Bueno, ahí podemos detenernos un poco, analizar tanto la obra de Darwin, que yo creo que no merece la pena, pero si se puede, la podríamos analizar un poco también, y de lo que realmente dice este articulista en relación a cómo de un antepasado común se van desprendiendo un montón de rasgos hasta hacerlos ya geográficamente muy lejanos a unos con otros, como la telaraña, que habíamos visto alguna vez que era uno de los símiles más interesantes respecto a la parte en donde la realidad se hace dual y múltiple y en donde las distancias se hacen cada vez más complejas. Lo mismo sucede con los átomos, que están congregados en las partes de lo que llamamos en este plano materia física y luego se hacen un poco más abiertos en lo que es los líquidos y luego mucho más abiertos en los gases y luego muchísimo más abiertos en las partes que podríamos llamar etéricas y si no etéricas, incluso en los propios gases, en donde las comunicaciones entre las partículas atómicas ya no son tan físicas, ya son, primero nos quedamos en los puentes disulfuro-magnesio y luego ya nos vamos a ciertas fuerzas que permiten que haya cohesión entre estos átomos, pero que no podemos verlas ya, por lo menos no con los ojos físicos. Bueno, así hay entonces, vamos a ver ahora lo septenario que el maestro nos está recomendando que lo veamos con detalle. Vamos a ver con detalle lo septenario para que a través de este embudo todo lo que veamos lo pongamos bajo este esquema. Es la base del orden de la naturaleza para nuestro universo, punto. Lo septenario es la base del orden de la naturaleza, todo va a ser septenario. Así, hay 7 globos que constituyen cada cadena planetaria. Hay 7 principios que integran al hombre o a los demás hombres en diferentes sistemas solares. Hay 7 razas, 7 sentidos, de los cuales no han aparecido todavía los 2 últimos, pero son 7. 7 logoi. El logos es la expresión objetiva del absoluto subjetivo y abstracto. ¿Qué es el logoi? Pues el logos es la expresión subjetiva, el logoi, de lo absoluto subjetivo y abstracto o la palabra que surge del silencio. La palabra que surge del silencio, de la nada. En filosofía, los 7 logos se refieren a los principios cósmicos, a menudo interpretados como los 7 rayos, a menudo interpretados como 7 inteligencias divinas que emanan de la fuente divina y que dan forma al universo manifestado y a la humanidad. El término logos en sí mismo significa inteligencia creativa divina. Y el concepto de 7 logos representa los principios y fuerzas fundamentales, incluyendo el logos solar y el logos planetario, que rigen la evolución cósmica y el desarrollo individual. Todo tiene 7 cosas, de las cuales en el plano físico solo vemos una. Y entonces tenemos que hacer a veces oraciones en donde invocamos a todas las partes subjetivas que existen detrás o dentro o en lo profundo de cada cosa que observamos. 7 centros Laya, los múltiples aspectos de los centros Laya por Marlin O'Day. El Atman es para cada conciencia individualizada su centro Laya o puerta de entrada de la manifestación cósmica, la luz blanca. En nuestro ser precisamente porque es el vínculo que nos conecta con las jerarquías cósmicas. A través de este centro Laya átmico fluyen las fuerzas divinas de lo alto hacia ese punto, al que al desplegarse en los planos inferiores se originan y se convierten en 7 principios. En la literatura teosófica, el centro Laya se ha definido como un punto neutro de materia indiferenciada, el principio átmico, el punto de transición entre planos, el estado de reposo de la materia y el semillero de donde comienza la manifestación. El Atma, entonces, por lo tanto, tiene un
plano átmico puro hacia arriba, vamos a dividirlo en dos partes. El Atma superior comparte este plano con los principios superiores del universo y el Atma inferior se orienta hacia el primer recipiente que puede contener lo que sabemos que es Buddhi. Entonces, la parte superior de Buddhi con la parte inferior de Atma generan una unidad, por así decirlo, que se llama Buddhi Manas. Y inmediatamente en la porción inferior, quitando el Buddhi Taihashi, que para no entrar en detalles, no detenernos mucho en este tema, estamos hablando entonces del yo superior, en su porción más superior, roza o penetra a la parte búdica, en donde está la intuición más sofisticada, por lo menos a nivel humano, y en sus diferentes porciones hacia abajo, el yo superior va generando un reflejo, que es el yo inferior, del que ya hablamos hace un momento. Bueno, continuamos con esto. ¿Cómo pueden conciliarse estos diferentes aspectos septenarios? Para responder a esta pregunta, exploraremos algunos conceptos sobre el Atman y la evolución del estado de reposo de la materia para ver cómo los centros estratificados se vinculan. Todo ser en evolución en el universo está compuesto de muchos elementos o principios diferentes. Los 7 principios fundamentales son el espíritu, el alma, la mente, el deseo, la fuerza vital, la sustancia astral y la física. Comenzando por el más espiritual, que en este caso es Atman, la evolución es el desarrollo de estos 7 principios desde el núcleo espiritual más profundo de una entidad, su Atman, su Atma. En esencia, los 7 Logos representan una jerarquía cósmica de poderes divinos que no solo crean y sostienen al universo, sino que también influyen y guían el camino evolutivo de cada ser individual en él. Aquí también hay que detenerse un poco para entender bien esto. Ese es el camino, es la vinculación que sube, va ahí, y de hecho podríamos hacer, yo quería hacer en un momento dado una comparación de esto con el Salmo 91, para que veamos también cómo el Salmo 91 de alguna manera también retrata de alguna forma este esquema, sobre todo cuando se habla de las porciones superiores de Adán. Bueno, el carácter séptuple de nuestro cosmos lo vemos reproducido en todas las subdivisiones de su orden descendente. Siempre va a ser 7. El número 7 es el número de la naturaleza considerada desde el punto de vista de la evolución, y hasta fijarnos un poco para verlo siempre repetido, no solo en los libros que se ocupan de ciencia oculta, sino también en sus múltiples fases, sino también en las mismas obras de ciencia occidental. Esta reconoce, la ciencia, ya vamos a hablar de la ciencia común, 7 colores, 7 sonidos, 7 notas musicales. Kelly, el gran descubridor americano de la fuerza que él llama interetérea, sin haberse jamás ocupado de ocultismo, él la descubrió, Kelly, divide a su éter en 7 graduaciones, sigue el formato séptuple. William Crookes descubre en Europa el cuarto estado de la materia que llama radiante, además del cual existen otros 3 para dar 7. Es decir, todo lo que vamos descubriendo, aunque sea 2 y 3 y 4, es porque no hemos completado a través de lo sofisticado que es el desarrollo de nuestra mente, el completar siempre el número 7, pero si es 4 es que faltan 3, si es 5 es que faltan 2 y si es 2 es que faltan 5. Entonces al final todo va a terminar en 7. Hecha esta aclaración, vamos a ver este pensamiento del maestro KH. El hombre ha de venir a parar en una rama lateral y le adelantarán y culminarán sobre él razas superiores de seres de él evolucionados y tan desemejantes de él como él es desemejante del animal antropoide del que indudablemente desciende, como decía hace cuando lo vimos hace un momento. Porque el árbol continúa creciendo y no ha terminado todavía de crecer. Las ramas y ramitas que ya no ahijan son paralizadas, formas de vida condenadas a sucumbir eventualmente en la lucha por la existencia. Las que denotan decaimiento de estas ramas son formas incapaces de subsistir en alteradas condiciones de vida, mientras que las que ya marchitas indican la extinción de varias formas de cuyos fósiles están sepultados entre las capas de la tierra. La ley universal es la supervivencia del más apto entre las condiciones predominantes, cualesquiera que éstas sean. Esto hay que estudiarlo con calma, con cuidado, pero esto nos da una idea de todo el proceso de evolución, de dónde venimos nosotros hacia atrás y hacia dónde vamos hacia adelante. Vamos con los famosos apéndices, ahora estamos con el apéndice 2. El apéndice que estuvimos repasando hace un momento es el apéndice 1, que nos da un montón, pero un montón de elementos para que nosotros podamos tomar nota, analizar
y ponerlos en el contexto de este mapa tan complicado que son las rondas, las cadenas y los planetas. Bueno, apéndice 2 dice lo siguiente: ni la riqueza, ni la pobreza, ni la alta, ni la baja alcurnia influyen para nada en ello, porque todo es resultado de su karma. Ya lo había aclarado el maestro. Tampoco lo que llamáis civilización interviene gran cosa en el adelanto. Consiste la prueba en el hombre interno, en la espiritualidad, en la iluminación del cerebro físico por la luz de la espiritual o divina inteligencia. Los australianos, esquimales, bosquimanos, vedas, etcétera, son todos ramificaciones de la rama que llamáis hombre de las cavernas, o sea, la tercera raza. La segunda, según vuestra ciencia, que evolucionó en el globo, son residuos del séptimo ciclo del hombre de las cavernas, residuos del último ciclo del hombre de las cavernas, estas ramitas que han cesado de crecer y son paralizadas formas de vida condensadas a sucumbir, condenadas a sucumbir, eventualmente en la lucha por la existencia. Según las palabras de vuestro corresponsal, véase Isis Simbelo en el capítulo 1. Dice: la divina esencia, Purusha, el espíritu, como un arco luminoso procede a formar un círculo. La cadena manvantárica, y ha alcanzado el punto superior o su primer punto de partida, desciende de nuevo y vuelve a la Tierra, primer globo, trayendo en su vértice un superior tipo de humanidad, y así lo hará 7 veces. Todo es séptuple, todo es séptuple, séptuple y séptuple. Al acercarse a nuestra Tierra, ese círculo se va oscureciendo más y más hasta que al llegar al suelo es tan negro como la noche. Estamos hablando del arco descendente, que ya vimos sus pralayas, sus pralayas y sus manvántaras. Y va bajando y bajando, cada vez entonces el cielo es más gris y luego es más oscuro y llegamos a donde es negro, negro, el punto, el piso del piso del piso, es decir, el bottom line, hasta abajo. Bueno, entonces está oculto bajo la quinta, es tan negro como la noche, es decir, es exteriormente materia porque el espíritu Purusha está oculto bajo la quíntuple armadura de los 5 primeros principios. Se ve entonces, no se encuentra, pero ahí está oculto bajo la quíntuple armadura de los 5 primeros principios, pero ahí está Purusha, ahí está el espíritu. Ahora vemos subrayadas 3 líneas en la página 520. En vez de género humano, leemos raza humana. Y en vez de civilización, leamos evolución espiritual de dicha particular raza, y tendréis la verdad que fue necesario cubrir en aquella incipiente etapa de la sociedad teosófica. Está aquí hablando que en la primera etapa de la sociedad teosófica, que era incipiente, eh, cubrieron esta información, pero que más adelante decidieron revelarla. Entonces, por eso lo tengo subrayado. Dice: ahora vemos subrayadas 3 líneas en la página 5. En vez de género humano, tendríamos que poner raza humana, no género, sino raza. Y en vez de civilización, deberemos poner evolución espiritual de dicha particular raza, porque la evolución espiritual de alguna manera refina a la raza. Entonces, pero civilización le damos un contexto de lo que fue creado en Europa y nos alejamos de lo que realmente es eso. En vez de hablar de una civilización que parece un concepto estático, aquí hablamos de evolución espiritual, que ya es un concepto dinámico, de dicha particular raza. Y tendréis la verdad que fue necesario encubrir en aquella incipiente etapa de la sociedad. Entonces aquí hablamos de raza humana y evolución espiritual. Cada raza tiene un formato de evolución espiritual en donde las partículas de las razas empiezan a desarrollarse a través de este impulso dirigido hacia la evolución. Ve también el último párrafo de la página 13 y primero de la 1421 y advertid las líneas subrayadas referentes a Platón. Después ved la página 32, que así aparece también una llamada, recordando las diferencias entre los manvántaras, como allí están computados, y el Mahammanvantara, 7 rondas completas entre 2 pralayas, pues las 4 yugas retornan 7 veces, una vez para cada raza. Repito, hay que ver también las cosas tan arriba como podamos. Y mientras más subimos, pues más complicado se ve el asunto. Entonces hay que ver el último párrafo y el primero de la 1421 para advertir las líneas subrayadas referentes a Platón y lo que él podía ver. Sabemos que Platón estuvo en los misterios mayores de Eleusis y por lo tanto entonces fue instruido por los dioses que fueron bajados a través, por supuesto, de lo que ahí sucedía. Como fue admitido para los misterios mayores, entonces ahí Platón tuvo una instrucción
muy especial. Y en esa instrucción él pudo develar a su manera de lo que le permitían develar, de lo mucho que ahí pudo percibir. Entonces, estas son líneas subrayadas referentes a Plutón. Estaban los teurgas, se acuerdan que todo este tema ya lo hemos visto. Recordando las diferencias entre los manvántaras, como ahí están computados, que nosotros llegamos al manvántara y ya nos parece algo altísimo. Pero luego hay mahamamvántaras, que son las 7 rondas completas entre dos pralayas, pues los 4 yugas retornan 7 veces, una vez para cada raza. Hecho esto, tomad la pluma y calculad. Renegaréis de este trabajo, pero no influirá mucho en el reniego de vuestro karma, que es sordo a los labios profanos. Leed atentamente en este aspecto, no renegado sino evolucionado, la última línea de la página 301 que dice, ahora viene un misterio, dice, un misterio, y continuad hasta la página 304. No se le quitó a Isis sin velo. Ah, esto es muy interesante, ven ustedes. No se le quitó a Isis sin velo, es decir, por mucho que el título sea Isis sin velo, o que en inglés es como develando a Isis, es Unveil Isis, este, sino que se hicieron en él rasgaduras, grietas, lo bastante anchas para permitir vislumbres, que después de mucho esfuerzo de los buscadores, terminan por convertirse en conocimiento. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a verlo otra vez. Entonces, a pesar de que el libro se llama Isis sin velo, en realidad Isis todavía tiene velo. Lo que pasó es que se hicieron rasgaduras o grietas lo bastante anchas para permitir que el buscador tenga vislumbres, o sea, trozos de la verdad, y que después completarán la intuición del investigador, o sea, a través del rastreo que hacemos como los investigadores, los que estamos investigando esto, podemos entonces poco a poco ir desentrañando lo que en el vislumbre se observa. En esta mezcolanza de citas de varias filosofías y verdades esotéricas, adrede veladas, está nuestra doctrina, que ahora se enseña en parte a los europeos por primera vez. Voy a repetir, en esta mezcolanza de citas de varias filosofías y verdades esotéricas adrede veladas, está nuestra doctrina. O sea, está lo nuestro junto con un montón de filosofías que han velado información, que ahora se enseña parte de los europeos por primera vez. Bueno, eso es lo que dice, cada párrafo es súper interesante. Y con esto vamos a entrar en el apéndice 3. Vamos a entrar en el apéndice 3. Permítame un segundo para ver cómo vamos de tiempo. 12:26, ok. Bueno, vamos a ver si entramos en el 3 o lo dejamos hasta acá. Mm, Vamos a continuar un poco con esto. Según dije en mi respuesta a vuestras notas, la mayor parte del pueblo de la India, excepto los semíticos mongoles, pertenecen a la primera subraza de la presente quinta raza humana, primera subraza de la presente quinta raza humana, los mongoles, la cual surgió en Asia Central hace más de 1 millón de años, más de 1 millón de años. No como tenemos la clasificación que hace la, la ciencia moderna del paleolítico superior, que pues apenas son como 10.000 años hacia todo lo que es el neolítico. En realidad estamos hablando de muchos más años. La ciencia occidental encuentra fundamento solo para afirmar que el hombre moraba ya en Europa 400.000 años antes de nuestra era. Y por lo tanto, lo que he dicho no os extrañará hasta el punto de impediros beber vino en la cena. O sea, no nos vamos a sorprender, pero en realidad es una diferencia enorme. Sin embargo, en Asia, Australia, África y América y en la mayoría de las regiones septentrionales hay residuos de la cuarta raza y aún de la tercera, los hombres de las cavernas y trogloditas. Al propio tiempo hay en la India más gentes del séptimo ciclo de la cuarta raza que en Europa. Al propio tiempo hay en la India más gentes del séptimo ciclo de la cuarta raza, no de la quinta, sino de la cuarta, que en Europa. Y también más del primer ciclo de la quinta ronda, pues como más antiguos que las subrazas europeas, entraron los indos más temprano en la quinta ronda. Esa es la razón. Entonces, bueno, esto está para tomarlo en consideración, pero eso está en rojo. Muy poco afecta a su espiritualidad el que estén menos adelantados en civilización y cultura, porque el karma no hace el menor caso de las pompas mundanas ni de los guantes blancos. Vuestros comedores y cubiertos de mesa, vuestros palcos en la ópera, no seguirán vuestro progreso, no tiene nada que ver con el progreso.
De la propia suerte que los trajes de color de hoja seca de los estetas británicos no impedirán que quienes los lleven hayan nacido en las filas de los que hagan cuanto quieran, porque serán considerados por los hombres de las futuras sexta y séptima razas como salvajes. Cuando nosotros seamos juzgados por los hombres de la sexta raza, por muchos guantes que tengamos, estamos destripando ahí codornices con el cuchillo, nos van a ver como personas salvajes, carnívoros y alcohólicos del periodo de la Real Sociedad. Bueno, ese periodo histórico, que en el futuro va a ser histórico, nos seguirán viendo como salvajes, porque de hecho lo somos. Hay un estudio antiguo que se hizo, muy antiguo, de mujeres africanas y mujeres norteamericanas, me parece, no me acuerdo muy bien, pero en este estudio se hablaba seleccionaron tres cosas que hacían las mujeres africanas y que horrorizaron a las mujeres norteamericanas, que era, se ponían unas cosas en los oídos, las orejas, en el trago de la oreja, en la parte esta que cuelga, se hacía un hoyo enorme para meter ahí unos discos, se perforaban la nariz con una especie de hueso de no sé qué, y se hacían algunas otras cosas, no me acuerdo. Y entonces se horrorizaban, pero luego las mujeres africanas se horrorizaban de las mujeres occidentales porque se veían cómo se arrancaban los pelos de las cejas y cómo se hacían algunas otras cosas que no recuerdo, pero al final el hecho de que nos veamos como salvajes en función de la costumbre y que veamos como normales cosas que no son tan normales es propia de cualquier cultura, independientemente de la raza en la que nosotros estemos ubicados. Voy a dejar hasta acá entonces para poder pasar a la zona de las preguntas. Dejo de compartir. Bien. Gracias, oh tú que sustentas el universo y de quien todo procede y a quien todo regresa. Gracias por permitirnos develar este rostro del sol verdadero, antes oculto por un jarrón de luz dorada. Gracias porque nos has permitido ver un fragmento de la verdad y así cumplir con parte de nuestro deber en el viaje de regreso a tu recinto sagrado. Bueno, ahora sí dejamos de compartir y vamos a la parte de las preguntas. Entonces, continúan las preguntas. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos en el apéndice 3. Yo creo que desde ahí vamos a, vamos a empezar la siguiente. Dejo de compartir entonces por si tienen alguna pregunta, comentario o lo que fuere. Y Luz Marina. Hola Enrique, cada vez se pone más y más interesante y más retador el estudio, pero qué Sí, interesante. hay que abrirlo porque cada párrafo es como para meterse un Eh, buen rato a claro, digerirlo, como para unas masticarlo. 3 sesiones de estas. Esto, entonces, en lo que decían los maestros al final, que tú estés en la séptima subraza de la cuarta o la primera de la quinta, mm, digamos. A la larga, tú puedes en una vida, si te lo propones, en una próxima entrar en una mayor, si en una vida genera un adelanto importante. Sí, Hablar de un ciclo, de una raza, o que si estoy en la quinta subraza de la quinta, o en la segunda, o en la primera, o que si vivo en Europa, en la India, o en la Cochinchina, es independiente. A la larga estaría yo entendiendo, no sé si tú lo verías así, que vives en cada país, en cada época, en cada claro, momento, hay que estar 7 veces. porque tienes que tener la tarea que te corresponde del karma que todavía no has trabajado. Entonces, a la larga, no importa dónde ni qué nivel, porque yo entendía como que, aunque los maestros están acá aclarando ese tema o diciendo como una observación al tema, que todos los que tenían los 5 sentidos y demás ya estaban en la quinta, o sea, pertenecían a la quinta subraza. Pero veo que no, que hay unos que están en la séptima subraza y que obviamente ellos podría ser que también están dando un mensaje espiritual muy alto a los que están Sí, perdidos de la quinta subraza de la quinta, que están en lo más denso. esos son Entonces, de los alguna sagrados. manera, la Sí, evolución sí, va de acuerdo contigo. equilibrando como esto, sería una forma de verlo, ¿no? Y el Como, otro, como un cometa, hay rezagados, hay gente que se va quedando, gente que se claro, va. Sí, por eso es este esquema, para que vean realmente lo que va diciendo el maestro. No, pues hay algunos rezagados de acá, otros de la tercera, otros de la segunda, otros. Y luego resolver el asunto que ya me habías comentado la vez pasada, de que se dan las tres evoluciones, la mineral, la vegetal y la humana, en el globo que se 3. actualizan, Y, sí.
Y luego, pero hay muchos rezagados, o sea, no es un desarrollo homogéneo de todas las mónadas, dependiendo del esfuerzo que cada quien hace y las circunstancias Y que se además tienen a pesar de los esfuerzos que damos. porque la doctrina secreta se nos dice que hubo varias oleadas o entradas de Sí. oleadas a esta, digamos, desarrollo humano en este cuarto globo, en esta tierra, en esta Entonces, Luz Marina, cuarta espérame, ronda. entonces nada más para comer. Cuando vuelvan ustedes a leer esta clase, usen este esquema, porque el maestro empieza a decir, es que los de la tercera, de la cuarta, dicen, ¿dónde están? Pues si no nos perdemos. Y luego hay otros que están en la primera ronda, de la segunda ronda, y volvemos a ver, cuando necesitamos una ubicación geográfica, porque si no se nos van a revolver las neuronas. Necesitamos como seguir, por eso hice este cuadro. Conforme el maestro va hablando, empezamos a ubicar de qué está hablando, en dónde estamos, y cómo está ubicando los mongoles, hombres de las cavernas, dónde se encuentran, porque si no nos vamos a perder. Y el cuadro se quedó chiquito, porque en cada subraza necesitaríamos poner 7, además, 7 espacios, y vamos a ver que estamos todos, pues con muchos rezagados, con otros, y de los que no estamos rezagados, unos menos avanzados, otros más avanzados, luego hay otros más adelantados, en fin, esto no es uniforme. Y como Eso no es es uniforme, como un colegio, como una universidad, que no todos van al mismo nivel, pero pues sí, todos los niveles se dan y todos los niveles hay que verlos, ¿no? claro, sí, yo lo veo igual, los marinos, así es. Pero es bonito, ¿no? Estamos teniendo una clase muy bonita que nos está haciendo que dejemos de aprender lo que habíamos aprendido respecto a de dónde venimos y cómo somos, y empecemos a abrazar lo que los maestros amablemente nos han compartido, que es esto. Ujú. Muy Y bien, otra conclusión sería, independientemente en qué ronda van, pues es importante la ronda en donde vaya cada uno, hay que respetarla, pero al final el ser humano va a hacer lo que va a hacer, porque se tiene que, como que por las todo ser buenas o por las humano va a malas. llegar a su máximo desarrollo de potencial, ¿verdad? Sí, por las buenas o por las malas, pero así va a ser. Y ya cuando estamos cerca de la séptima, pues pasa lo que pasa. Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por estar en esta clase y nos vemos la próxima vez. Gracias a todos. Un abrazo. Que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique.